Había pasado años ocultando la marca grabada en su piel, un recordatorio de la noche en que su manada la traicionó. Pero cuando el alfa la rozó con la mano, el antiguo vínculo que había sido maldecido a olvidar comenzó a despertar. Capítulo 1. La cicatriz bajo la luz de la luna. La noche era tan fría que convertía el aliento en vaho, un frío que hacía que el sonido viajara más lejos de lo debido. En lo profundo de la provincia exterior, donde el bosque se unía al borde de las ciénagas heladas, Lira se movía entre las sombras con una alforja gastada y manos firmes. Era la sanadora indeseada de la manada, aquella de la que susurraban, la Omega con la cicatriz maldita. Pero cuando los lobos sangraban, hasta el miedo tenía un precio. Su pequeña cabaña se alzaba entre abedules helados, con el techo de paja cargado de nieve. Dentro, el aroma a hierbas trituradas y humo impregnaba el aire. Un renegado yacía inconsciente sobre su mesa, con el flanco desgarrado por lo que parecía ser un golpe de un alfa. La sangre brillaba oscura contra sus palmas mientras trabajaba, susurrando viejas palabras que su madre le había enseñado, palabras de una época anterior a que el Consejo reescribiera las leyes de Luna. Afuera, el eco lejano de aullidos resonaba en la noche. Patrullas. Por el ritmo, lo supo. Era la cacería del rey Alfa. Buscaban a alguien. El hombre sobre su mesa se removió, gimiendo suavemente, y la cicatriz de Lira se hinchó bajo su manga como una marca viviente. Siseó en voz baja, agarrándose el brazo. La marca le recorría el hombro hasta la muñeca, una vieja herida que ningún sanador podía explicar. Ardía cada vez que la luna subía a lo alto, palpitando con un calor que no era dolor, no exactamente, más bien como algo ancestral que despertaba bajo su piel. No tuvo tiempo de preguntarse por qué ardía aquella noche. Los aullidos se acercaban. Apagó las linternas, corrió la pesada cortina por la ventana y le susurró al pícaro herido: «No te muevas. Te olerán». Murmuró algo, un nombre que ella no reconoció. Kaylen. Y luego volvió a guardar silencio. La puerta tembló. Una voz aguda e imperativa rompió el silencio. «Por orden del rey Alfa, abran». Lira se quedó paralizada. Su pulso se aceleró. Todas las leyes de la manada le exigían obediencia. Pero el hombre herido aún respiraba sobre la mesa, su sangre empapando el paño. Ocultar a un renegado era traición. Ayudar a uno era la muerte. Cuando la puerta se abrió de golpe, lo primero que vio fue una armadura, negra, pulida y con el escudo real de la corte de la media luna. 3 guerreros entraron, olfateando el aire. Tras ellos, el mismísimo Alfa cruzó el umbral. Frío. Aún en la penumbra, su presencia llenaba la habitación. Su energía lupina se sentía contra su piel como el aire de una tormenta antes de un relámpago. Hombros anchos, ojos plateados que parecían albergar furia y silencio a la vez. Una mirada capaz de inclinarse incluso a los lobos más fuertes sin necesidad de órdenes. Los dedos de Lira temblaban mientras se limpiaba la sangre de las manos. «Estás en mi casa, mi rey», dijo en voz baja, intentando calmar su respiración. «Solo soy una sanadora. Aquí no hay ningún traidor». Sus ojos se posaron en la mesa, luego en la manga de ella, donde un tenue brillo resplandecía a través de la tela. «Tu aroma», dijo en voz baja. «Omega». Tragó saliva con dificultad. «Sí, mi señor». Dio un paso más cerca, y el aire entre ellos se hizo más tenso. «Y ese aroma no es común». Lira intentó zafarse, pero él la sujetó de la muñeca. El movimiento fue rápido, casi instintivo. La manga de su camisa cayó hacia atrás, y la luz de la luna que se filtraba por la puerta rota iluminó la cicatriz. Brillaba tenuemente plateada, como vetas de luz que recorrían el tejido viejo, como si estuviera viva. La habitación quedó en completo silencio. Incluso sus guerreros dejaron de respirar. Kaelen la miró fijamente, con las pupilas dilatadas, y su loba alzándose tan rápido que sintió la energía vibrar en el aire. «Esa marca». Su voz era áspera, estrangulada,
como arrancada de un recuerdo. No puede existir. El pulso de Lyra latía con fuerza en su garganta. Es solo una cicatriz, susurró. Pero no fue así. No para él. No para ningún alfa que hubiera estudiado los textos prohibidos de las leyes lunares. La marca del rechazo, la señal que quedaba cuando un vínculo sagrado se rompía por la fuerza. Un vínculo que, según la leyenda, debería haber desaparecido generaciones atrás. La mano de Kellen tembló contra su piel. ¿Quién te dio esto? No lo sé, dijo con la voz quebrada. Lo tengo desde niña. Algo brilló en sus ojos. Dolor, reconocimiento, incredulidad. Soltó su muñeca como si le quemara. Apretó la mandíbula. Es imposible, murmuró. El último portador de esa marca murió bajo el dominio de mis ancestros. El renegado que estaba sobre la mesa volvió a gemir. Kaelen giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, con sus instintos alfa despertando. Sus guerreros desenvainaron sus espadas, pero Lyra se interpuso entre ellos antes de que pudiera pensar. «Está herido», dijo. «Morirá si lo tomas ahora». La mirada de Kellen se encontró con la de ella, un fuego plateado rozando el gris tormenta. «¿Desafías a tu rey alfa?» Su voz temblaba, pero mantenía la espalda recta. «Sigo el voto del sanador. La vida, antes que la ley». Por un instante, algo cambió en su rostro, como el eco de una calidez olvidada, pero luego desapareció. Les hizo una seña a sus hombres para que se retiraran. «Vendrán con nosotros. Los dos. El consejo decidirá qué hacer». A Lyra se le cortó la respiración. Sabía lo que eso significaba. Los testigos rara vez regresaban de Crescent Court. Ella lo miró, a ese alfa que gobernaba mediante el miedo, cuyos ojos se habían suavizado por un instante, casi un latido imposible, al tocar su cicatriz. El aroma de su lobo flotaba en el aire, pino, humo y lluvia. La envolvió como un recuerdo que no lograba ubicar. Al darse la vuelta para marcharse, la luz de la luna volvió a inundar la habitación, rozando su marca. Esta brilló tenuemente en el resplandor, y por un instante fugaz, ella vio la misma luz plateada palpitando débilmente bajo el cuello de su armadura. Parpadeó, convencida de que lo había imaginado. Pero Kaelen se llevó la mano al pecho y su respiración se entrecortó, como si algo en su interior hubiera empezado a recordar. Capítulo 2. El alfa que no debería recordar. El viaje nocturno transcurrió en silencio, salvo por el constante golpeteo de los cascos contra la nieve. Lyra iba sentada tras el séquito del rey Alfa, con las manos atadas y la capa empapada por la fría luz de la luna. El bosque se extendía hasta el infinito. Troncos negros, escarcha plateada y el tenue murmullo de los lobos ocultos entre los árboles. Podía sentir la presencia del Alfa, incluso a varios metros por delante, como una nube de tormenta de la que no podía escapar. Su aroma flotaba en el aire, hierro, cedro, lluvia. Le despertaba algo profundo, algo que no comprendía. Cuando el viento cambió, alcanzó a vislumbrar su perfil. Ágil, controlado. Pero la tensión en sus hombros lo delataba. Conocía ese tipo de silencio. Era el que ocultaba dolor. Kellen apenas había hablado desde que vio su cicatriz, pero podía sentir la atracción entre ellos como un hilo que se tensaba con cada kilómetro. Su marca aún ardía suavemente bajo su manga, un pulso que coincidía con el ritmo de su corazón, que casi podía oír. Al amanecer, la escarcha se aferraba a sus capas. El grupo se detuvo junto a un arroyo helado. Los guerreros bebieron en silencio, mientras Kaelen permanecía aparte, con la mirada fija en el agua. Lyra lo observaba desde la distancia. Por un instante pareció menos un rey y más un hombre que intentaba recordar quién era. Su reflejo centelleaba, y la cicatriz bajo su armadura se vislumbraba tenuemente en el brillo gélido. La tocó como si le doliera. Cuando se giró, su mirada se encontró con la de ella. «No deberías existir», dijo en voz baja. Lyra parpadeó, sin saber cómo responder. «Y sin embargo, lo hago».
La comisura de sus labios se tensó. ¿Te burlas de mí, Omega? Negó con la cabeza, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que le revolvía el estómago. No, mi rey. Simplemente no entiendo qué significa. Esta cicatriz siempre ha sido parte de mí. No la pedí. Se acercó un poco más, rozándola con su lobo a modo de advertencia. Esa marca no es casualidad. Perteneció a Luna, la que desafió al consejo. Portaba la marca del rechazo, la única en la historia que no murió cuando su compañero rompió el vínculo. Su voz se suavizó entonces, apenas perceptiblemente. Dijeron que su alma estaba condenada a vagar hasta que el vínculo volviera a ser puro. El pulso de Lyra se aceleró. ¿Y crees que soy ella? No lo creo, dijo Kellen, endureciendo la mirada. Sé lo que sentí al tocarte. Mi lobo te reconoció antes que yo. Y eso. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Debería ser imposible. El peso de sus palabras se cernía entre ellos. Ella quería negarlo, reírse, decirle que se lo imaginaba. Pero en su interior, algo se agitó, un susurro que no era suyo. Ya lo has tocado antes. Ya has sangrado por él antes. El pensamiento le hizo un nudo en la garganta. Continuaron su camino hacia la capital. Las llanuras heladas se extendían vastas e implacables, salpicadas de huesos de árboles y aullidos lejanos de lobos en patrulla. Kaelen cabalgaba delante, con una postura inquebrantable, pero su silencio delataba la batalla que se libraba en su interior. El rey Alfa era conocido por comandar legiones, por defender el trono frente a manadas rivales, por ejecutar traidores sin vacilar. Pero Lyra vio al hombre oculto tras esa apariencia, aquel atormentado por un recuerdo inalcanzable. Esa noche acamparon cerca de los acantilados fronterizos. El aire olía a sal y ceniza, y el mar rugía abajo. Lyra se sentó junto al fuego intentando calentarse las manos entumecidas. Kaelen permanecía cerca, con el rostro bañado por las llamas. Su mirada no se apartaba de ella. No era hambre, era reconocimiento. «Deberías dormir», murmuró. No respondió. Sus ojos volvieron a posarse en la cicatriz. «Reacciona a mi presencia», dijo. «Cuando me acerco, brilla. ¿Por qué? No sé». «Sí, lo hiciste», dijo con voz más grave y ronca. «Cuando lo toqué, vi cosas. Un campo de batalla. El grito de una mujer, una promesa bajo la luz de la sangre. Y luego, nada». El corazón de Lyra dio un vuelco. Apartó la mirada con la voz temblorosa. «Quizás tu mente te esté jugando una mala pasada». El lobo de Kellen se agitó, un profundo gruñido brotando de su aliento. «Mi mente no miente». Se agachó ligeramente, sus ojos brillando plateados. «¿Tú también lo sientes?» No respondió. No podía, porque la verdad le quemaba la piel, el vínculo sagrado, el aroma que no debería existir, la forma en que su pulso se sincronizaba con el de él. Cuando se acercó, el mundo pareció reducirse a su aliento y al de ella. Sintió su calor antes de que la tocara. Su mano rozó su muñeca, como temerosa de repetir lo sucedido. El aire se volvió denso, vibrando con una energía ancestral. Entonces se detuvo. Apretó la mandíbula, el alfa luchando contra algo en su interior. «No debí haberte traído», dijo finalmente, dando un paso atrás. «El consejo percibirá tu aroma antes del amanecer. Pensarán que he perdido el control». «¿Lo has hecho?», susurró. Se giró bruscamente. Sus ojos captaron la luz del fuego como metal fundido. «No sabes lo que me cuesta el control, Omega». Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. El fuego se redujo a brasas, y Lyra yacía sobre el suelo helado, con la marca ardiendo silenciosamente bajo el vendaje. Al otro lado del campamento, Kaelen estaba sentado contra un árbol, con la capa drapeada, el pecho subiendo y bajando, con un ritmo lento y agitado. La luna estaba alta cuando se removió de repente, dejando escapar un leve gemido. Se arañó el pecho con la mano, y su respiración se volvió entrecortada. Lyra se levantó instintivamente y se dirigió hacia él, haciendo caso omiso de las advertencias de los guardias. Estaba soñando.
o recordando. Sus labios se movieron, susurrando un nombre que sonaba parecido al de ella, pero no era. Su lobo interior luchaba por emerger, emanando de él una fuerza poderosa en oleadas. Lyra se arrodilló a su lado, extendiendo la mano hacia su hombro. En el instante en que sus dedos rozaron su piel, el vínculo cobró vida con una fuerza arrolladora. Un calor intenso le recorrió las venas. Imágenes impactaron su mente. Un estrado iluminado por la luna, sangre sobre la nieve, la voz de una mujer gritando su nombre antes de que la luz se desvaneciera. Kaelin despertó sobresaltado, con los ojos brillando plateados. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus alientos mezclándose en el aire helado. Por un instante el mundo se detuvo, luego bajó la mirada. Vio el tenue resplandor en forma de media luna que palpitaba bajo su clavícula, un reflejo del que se ocultaba bajo su armadura. Ninguno de los dos habló. La verdad no necesitaba palabras. Capítulo 3. Susurros del vínculo maldito. El palacio de la corte de la media luna se construyó para intimidar. Torres de piedra afiladas como garras, corredores que resonaban con poder. Para Lyra, se sentía menos como un hogar y más como una jaula de susurros. La mirada de cada sirviente se demoraba demasiado. Cada palabra murmurada parecía girar en torno a la misma frase. El Omega con el aroma del rey Alfa. La habían traído aquí con el nombre de testigo, pero los testigos no dormían tras puertas cerradas. No comían bajo vigilancia, y no inquietaban al rey Alfa en su propia sala del trono. Kaelin había cambiado desde aquella noche en el bosque. Era más frío, más silencioso, como si contuviera una tormenta en su interior. Lyra lo notó en la forma en que se aferraba a la barandilla durante las reuniones del consejo, con los nudillos blancos y la respiración demasiado pausada. El vínculo estaba despertando, y ambos lo sentían. Cada vez que sus caminos se cruzaban, su cicatriz se reabría. Cada vez que él hablaba, su voz rozaba algo en su interior que no reconocía. No era deseo, era un recuerdo. Esa mañana, la corte se había reunido bajo la cúpula de la luna, una cámara con forma de luna llena. Ancianos, nobles y sacerdotes permanecieron en silencio, formando un círculo, mientras Kaelin tomaba asiento en el estrado de piedra. La sala olía a salvia y almizcle de lobo, a juicio y temor. Un anciano de cabello blanco como el hielo se inclinó ante él. «Mi rey», dijo, «el vínculo que has despertado está prohibido por las leyes lunares. La marca que ella lleva no es de esta vida». Lyra permanecía en el centro, con la cabeza gacha y el pulso tembloroso bajo su cicatriz. La voz de Kaelin era baja. «No desperté nada. La toqué y reaccionó». «Ese es precisamente el peligro», espetó el anciano. «Las marcas de rechazo son vestigios de lazos malditos. Si siguen despertando, el equilibrio entre alfa y luna se romperá. Una de ellas morirá antes de la próxima luna». La sala se llenó de jadeos. A Lyra casi se le doblaron las rodillas. Kaelin se levantó lentamente de su trono. Entonces, quizá el consejo debería preguntarse ¿por qué existe semejante maldición? Su mirada recorrió la sala como una hoja afilada. ¿O quién la creó? Los murmullos se convirtieron en un frenesí. Los ancianos intercambiaron miradas, algunas temerosas, otras desafiantes. La tensión entre la ley y la sangre era ancestral, y su desafío rayaba en la traición. Lyra no podía respirar. Todas las miradas la taladraban como fuego. La marca bajo su manga palpitó de nuevo, con un calor tan intenso que la hizo gritar. El lobo de Kaelin surgió al instante, espesando el aire con su energía, protectora y furiosa. «Basta», ordenó. Su sola palabra silenció la sala. Su mirada se encontró con la de ella. «Descansarás. Nadie la toca sin mi orden». Esa noche la llevaron al ala de los sanadores, custodiada por soldados que no se atrevían a mirarla a los ojos. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la nieve caía sobre la capital.
Era extraño el silencio que reinaba en la ciudad, cómo los lobos de abajo seguían rindiendo pleitesía al mismo rey que había quebrantado una ley milenaria por ella. La puerta se abrió con un crujido. Kaelen entró, sin corona, solo con una túnica oscura y la presencia de algo invisible. Permaneció en silencio durante un largo rato, simplemente observándola. «Me tienes miedo», susurró. No lo negó. «Me asusta lo que este vínculo pretende». Lyra le sostuvo la mirada. «¿Y qué quiere?» «Para deshacer todo lo que he construido», dijo con voz ronca. «Las leyes de Luna, las restricciones del Consejo, el poder que mantiene en pie este reino». «Tal vez no quiera la destrucción», dijo en voz baja. «Tal vez quiera el equilibrio». Kaelen se dio la vuelta. «Suenas como ella». El pulso de Lyra se aceleró. «¿Como quién?», dudó. «La luna que tienes delante, aquella a la que no pude salvar». Algo le dolió en el pecho al oír sus palabras, un eco hueco y doloroso que no podía explicar. Se acercó un poco más, y su cicatriz brilló tenuemente a la luz de la luna. «Sueñas con ella, ¿verdad?», apretó la mandíbula. «Todas las noches». «¿Y ves su rostro?», negó lentamente con la cabeza. «No, solo su voz, llamándome por mi nombre antes de que la luna se la llevara». El silencio entre ellos era insoportable. Ella quería acercarse, ofrecer consuelo, pero su loba temblaba bajo su piel, presintiendo el peligro de la cercanía. El vínculo sagrado entre Alfa y su compañera era más que contacto físico, era entrega. Se dirigió hacia la ventana, su perfil recortado contra la luz tenue. «La maldición no ha terminado», dijo. «Cada noche regresa con más fuerza. Veo cosas que no debería. Recuerdo cosas que enterré». La voz de Lyra tembló. «¿Qué recuerdas?». Miró por encima del hombro, con los ojos brillando plateados. Una mujer de pie en la nieve. Sangre en la muñeca. La misma cicatriz que la tuya. Y yo, de rodillas ante ella, prometiéndole algo que no podía cumplir. Se le cortó la respiración. La marca bajo su piel palpitó de nuevo, no de dolor, sino de reconocimiento. Una calidez la invadió, como si su alma misma recordara la promesa de la que él había hablado. Kaelen se llevó una mano a la sien, temblando ligeramente. «La maldición nos está consumiendo. El vidente tenía razón. Matará a uno de nosotros si no la detengo». Dio un paso más cerca, con la voz quebrada. «No puedes luchar contra esto, Kaelen. Solo lo empeorarás». «No tengo otra opción», dijo, volviéndose completamente para mirarla. «Si mi lobo te reclama, el consejo lo considerará traición. Y si me resisto, entonces te destrozarás a ti misma», susurró. El aire se volvió denso, cargado de verdades tácitas. Sus miradas se cruzaron y el vínculo sagrado surgió con fuerza. Suave, implacable, ancestral. Por un instante, juró ver la luna reflejada en sus pupilas, el eco de otra vida donde antes habían estado así. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos se atrevió a respirar. Afuera, el viento aullaba entre las torres, llevando consigo el sonido de lobos llorando algo que aún no había muerto. Capítulo 4. El sanador y el rey. El palacio dormía intranquilo bajo el pálido brillo de la luna, pero en el ala privada del rey Alfa, la noche vibraba con el sonido de respiraciones, entrecortadas, inquietas, humanas. Lyra estaba sentada al borde de la cama de Kaelen, con las palmas temblando sobre su pecho. El rey Alfa, temido por todas las manadas, desde las montañas hasta las tierras fronterizas, se retorcía como un niño atrapado en una pesadilla. El sudor le humedecía el cuello de la camisa. Su mano se aferraba a las sábanas como si intentara sujetar algo que solo él podía ver. «Kaelen», susurró, su voz rompiendo el silencio. «Despierta». Abrió los ojos de golpe, plateados como relámpagos invernales. Se incorporó con un gruñido, y el aire se llenó de la energía de un lobo.
Los guardias de afuera se movieron, pero Lyra levantó una mano. «Está bien», dijo, aunque su pulso le decía lo contrario. Por un instante, el rey se quedó mirándola fijamente. Su respiración era agitada, la mandíbula tensa. «Fue el mismo sueño», dijo con voz ronca. «La sangre, la nieve, el estrado». Se llevó una mano al pecho. «Y su rostro, el tuyo». Lyra contuvo el aliento. «¿Mío?», asintió con la cabeza y luego se giró, como avergonzado de la verdad. «Los recuerdos del vínculo invaden los míos. Puedo sentir su dolor a través de ti. La maldición se fortalece cada vez que estás cerca». Ella también lo sentía. Cada vez que entraba en sus aposentos, el aire se cargaba de una tensión invisible que los atraía. Su cicatriz ardía suavemente bajo la manga, al ritmo de su corazón. «Dijiste que la luna anterior a mí murió», murmuró. «Pero ¿y si no fue así? ¿Y si su alma...?» «No», interrumpió bruscamente. «No hables de almas ni de destino. Yo mismo la enterré». Lyra no dijo nada, solo tomó un cuenco de agua humeante junto a la cama. «Entonces déjame al menos aliviar tu dolor, mi rey. Ya sea una maldición o un recuerdo, el cuerpo necesita sanar». La observó mojar el paño y escurrirlo, con expresión indescifrable. Cuando ella presionó la compresa tibia contra su muñeca, el aroma a acónito triturado se elevó entre ellos. Su tacto era suave, experto, pero algo más profundo se agitaba bajo él. El vínculo sagrado palpitaba como un lento latido de tambor, resonando en sus venas. La voz de Kaelin rompió el silencio. «No deberías preocuparte por mí». Lyra alzó la vista. «¿Por qué no?». «Porque no puedo permitirme corresponder», dijo en voz baja. «Todo alfa está sujeto a la ley lunar. Tocar lo prohibido invita a la rebelión. Amarlo invita a la ruina». Sus labios se curvaron levemente. «Pareces un hombre que cita leyes para evitar que su corazón se lo muestre». Eso le hizo reír, una risa baja y entrecortada. Ojalá fuera así de fácil. La luz del fuego pintaba de dorado sus cicatrices. Lyra notó una en su hombro, una marca larga y curva que reflejaba la forma de la suya. Extendió la mano antes de poder detenerse, rozando con la punta de los dedos el borde. Él se puso rígido. «¿De dónde te hiciste esto?», preguntó. «De un vínculo que rompí», susurró. «¿La luna?». Su silencio fue respuesta suficiente. Retiró la mano lentamente. «Y aún así, sigues llevándola». Entonces la miró, con unos ojos más dulces de los que ella jamás le había visto. «Algunas cicatrices no se borran», dijo, «ni siquiera cuando finges que han sanado». Las palabras la conmovieron profundamente. Pensó en los años que había pasado ocultando su marca, en las interminables noches que se había envuelto el brazo en tela, rezando para que nadie la viera. Por primera vez, se sintió menos sola. Pasaron los días y la sanadora se convirtió en una presencia constante en las habitaciones del rey. Los guardias cuchicheaban sobre su aroma, salvaje y suave, como a pino triturado y humo. Los nobles silbaban sobre la omega que había hechizado a su gobernante, y los ancianos exigieron su expulsión, citando antiguas leyes lunares. Kaelin los ignoró a todos. Pero la prueba de los bonos no había terminado. Durante una reunión del consejo apareció la vidente, una anciana cuyos ojos brillaban como la escarcha. Se movía en silencio, su capa dejando un rastro de hilos plateados. «La maldición no se silenciará», dijo, y su voz resonó en la sala. «La sangre de la primera luna arde en las venas de la sanadora». El consejo estalló en cólera. «¡Blasfemia!», gritó uno. «¡Los muertos no vuelven!». La vidente dirigió su mirada a Kaelin. «Y sin embargo, aquí está, frente a ti». Lyra sintió que el mundo se tambaleaba. El aire se espesó, y su cicatriz ardió con un calor insoportable. La luz se filtró por su manga, proyectando un brillo plateado sobre el suelo. Los guardias retrocedieron atónitos. El lobo de Kaelin se abalanzó hacia adelante,
y su rugido resonó en el salón. «Basta», ordenó, pero la vidente solo sonrió. «Puedes negar su nombre, pero no su marca». Lyra jadeó, agarrándose el brazo mientras la cicatriz resplandecía abiertamente, su luz trepando por su cuello y enroscándose alrededor de su clavícula como una cadena de fuego lunar. Los murmullos de la multitud se transformaron en asombro y luego en miedo. Kaelen se acercó a ella, con el rostro pálido bajo la corona. «Lyra», su voz temblaba. «¿Qué me está pasando?» «Es el vínculo», dijo, dejando al descubierto su voz en medio del caos. «Es reclamarte ante el tribunal». «Entonces, detente», susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No puedo», susurró. «Creo que es un recuerdo para ambos». La luz palpitó una vez más y luego se desvaneció, dejando silencio. La vidente inclinó la cabeza. «La luna renacida está ante vosotros, y el alfa que una vez la abandonó debe ahora elegir si reclamarla o ser consumido». Kellen se quedó paralizado, agobiado por el peso de 1000 leyes. Le temblaba la mano a su costado, atrapada entre la corona y el corazón. Lyra lo miró, con los ojos brillantes de terror y algo más, algo ancestral. Ninguno de los dos dijo la verdad en voz alta. No hacía falta. La maldición había despertado, y con ella el vínculo. Capítulo 5. La noche en que la luna sangró. La noche se abrió con gritos. Las campanas repicaron por todo el patio de la media luna, y los lobos irrumpieron en los corredores de mármol, con sus armaduras tintineando y los ojos plateados de miedo. La profecía del vidente se había extendido como la pólvora. La maldita luna renace. El alfa está condenado a la perdición. Para cuando Kaelen llegó al gran salón, la mitad de la corte exigía sangre. Lyra estaba rodeada de guardias, con las muñecas atadas con cadenas de plata que siseaban levemente contra su piel. El aire estaba impregnado del olor a metal quemado. No lloró, solo miró al suelo, con el cabello cayéndole sobre el rostro y su cicatriz brillando tenuemente bajo la luz de la antorcha. Latía como un segundo corazón, firme y desafiante. La voz del anciano Thane resonó en la sala. «Esta omega porta la marca del rechazo, prueba de un vínculo maldito. Al protegerla, mi rey, desafías la ley de luna. Arriesgas el fin de todos los vínculos sagrados de nuestra especie». Kellen apretó la mandíbula. «No desafío a nada. Protejo lo que es mío». Se oyeron murmullos de asombro entre los presentes. Todas las miradas se volvieron hacia él. Lyra alzó levemente la cabeza, con los labios entreabiertos como si no le hubiera oído bien. «¿Tuya?» Thane se burló. «¿Pretendes tener una pareja maldita? ¿Nos condenarías a todos a un cambio prohibido?» Kellen dio un paso al frente, emanando de él un poder lento y peligroso. «La llamáis maldita porque teméis lo que es. Teméis lo que he recordado». La sala quedó en silencio. Incluso los guardias vacilaron, y sus lobos retrocedieron bajo su mando. La voz de Kaelen se hizo más grave. «Ella lleva la marca que le impuse cuando rompí nuestro vínculo hace vidas enteras. El consejo la borró de los registros, pero mi lobo lo recuerda. Ella era mi luna. Y la condené». A Lyra se le cortó la respiración. Su cicatriz ardía con más intensidad, y la luz se filtraba por debajo de su manga. La sala retrocedió, protegiéndose los ojos. El anciano Thane alzó su bastón. «Entonces ella es la maldición misma. Ya nos condenaste una vez, Kaelen. No repitas el pecado de tu linaje». Algo en el interior del alfa se quebró. Su lobo interior surgió con fuerza, no del todo, pero lo suficiente para que su aura resquebrajara la piedra bajo sus botas. Sus ojos brillaron con un plateado puro, su voz, mitad gruñido, mitad voz humana. «No la tocarás». La mano de Thane se movió más rápido que la vista. El bastón se encendió lanzando un haz de luz abrasadora hacia Lyra. La fuerza la lanzó hacia atrás, estrellándola contra la columna de mármol. Un dolor agudo y abrasador recorrió su cicatriz. Las cadenas se hicieron añicos.
El resplandor bajo su piel explotó hacia afuera, iluminando la sala con una luz plateada cegadora. Los guardias retrocedieron tambaleándose. La luna, enmarcada por la gran cúpula de cristal, se tornó carmesí. Había comenzado la noche en que la luna sangró. Lyra se incorporó lentamente, su cabello ondeando a su alrededor en ondas de luz pálida. Su esencia de loba brillaba tenuemente a través de su forma, mitad humana, mitad algo más antiguo. El resplandor de su cicatriz se extendía por su pecho, formando una media luna que reflejaba la de Kaelin. Kaelin la alcanzó en segundos, sujetándola por los hombros. «Lyra, escúchame», dijo con voz temblorosa. «Tienes que controlarlo. El vínculo consiste en recordarlo todo a la vez. Te quemarás viva». «No puedo detenerlo», susurró. «Me lo está mostrando todo. El estrado, el juramento, la sangre. Tú estabas allí». «Lo sé», susurró. «Lo recuerdo». A su alrededor reinaba el caos. Los lobos se movían. Sus aullidos resonaban por los pasillos. El consejo clamaba por orden, pero nadie podía oír por encima del rugido del poder que arrasaba el palacio. La luz roja de la luna se filtraba por las ventanas, tiñéndolo todo de escarlata. Kaelin la atrajo hacia sí, protegiendo su cuerpo con el suyo. «Debes irte», dijo. «Ahora, antes de que llamen a la guardia sagrada». Lyra lo miró temblando. «Te cazarán si me voy». «Ya lo soy», dijo sencillamente. «Vete. Te encontraré cuando la luna vuelva a ser plateada». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero asintió. Él le puso la mano en la espalda guiándola hacia las puertas destrozadas. «Corre hacia el oeste», susurró. «Sigue el olor a sal y piedra. Allí hay una ruina, más antigua que el consejo. También nos recuerda». Ella vaciló. «Kaelin». Él la miró, sin rastro alguno del rey despiadado. «Si muero esta noche, te encontraré de nuevo en la otra vida». Eso es lo que prometía el pacto. Le dolía la garganta. Quería decirle que no luchara, que no volviera a derramar sangre por ella, pero los guardias ya estaban formando filas. A lo lejos sonaron los cuernos sagrados. La guardia lunar se acercaba. Se dio la vuelta y echó a correr, descalza sobre mármol, sangre plateada en la piel. La noche aullaba con viento y nieve mientras corría hacia el bosque. Tras ella, el palacio temblaba bajo el peso de los gritos de batalla y los cristales rotos. El bosque la engulló por completo. Las ramas le azotaban la cara, la nieve le quemaba los pies. No se detuvo hasta que los aullidos se apagaron. La luna la seguía, aún roja, aún sangrando. Le ardían los pulmones, su cuerpo temblaba de agotamiento y de un poder que no comprendía. Finalmente cayó de rodillas junto a un antiguo círculo de piedra, semienterrado por la escarcha. El aire allí era distinto, quieto, denso, antiguo. Recorrió con la mirada los grabados con dedos temblorosos. Lobos, lunas y un estrado en el centro, tal como en sus visiones. Su cicatriz resplandecía con más intensidad que nunca, una luz que se derramaba en cintas que serpenteaban sobre las piedras. La tierra tembló. Los grabados se encendieron, palpitando como un corazón. «Aquí fue donde se rompió», susurró. «Donde nos liberamos». El viento se calmó y, por primera vez, lo oyó. Una voz que no era la suya, que resonaba suavemente desde su interior. «Termina lo que empezaste». Los ojos de Lyra se cerraron lentamente cuando la energía la elevó del suelo. El resplandor la rodeó por completo, envolviéndola en una mezcla de calidez y dolor. La luna, en lo alto, se estremeció, y su luz rojiza se derramó entre los árboles como sangre sobre la nieve. Entonces todo quedó en silencio. Solo quedaba su cicatriz, brillando débilmente en la silenciosa ruina, esperando al alfa, que una vez juró no volver a olvidarla jamás. Capítulo 6. El recuerdo bajo la cicatriz. La ruina estaba silenciosa, pero viva. Las piedras vibraban suavemente bajo la nieve, como si recordaran algo más antiguo,
que el lenguaje. Lyra se encontraba en su centro, rodeada por el eco de su propio latido, su aliento formando fantasmas en el aire frío. La luna había recuperado su brillo plateado, aunque aún se apreciaban vetas carmesí en su borde, una herida en el cielo que se negaba a cicatrizar. Su cuerpo tembló al sentir un calor que emanaba de su cicatriz, penetrándole el pecho, la garganta, la mente. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Pasado y presente se fundían. Se agarró el brazo jadeando mientras las visiones la inundaban. El estrado apareció ante ella en su antiguo esplendor. Ya no era una ruina, sino un círculo sagrado de luz. Los lobos se arrodillaron en señal de reverencia. Antorchas ardían con un fuego azul lunar, y en el centro se alzaban dos figuras, una mujer con su marca resplandeciente como una corona de estrellas, y un hombre de ojos plateados y manos temblorosas. Le dolía el corazón. Conocía ese lugar. Lo conocía a él. Frío, la mujer susurró, su voz resonando a través del tiempo. Si seguimos adelante con esto, nunca nos lo perdonarán. El hombre extendió la mano hacia ella, firme a pesar de la tormenta que rugía arriba. Que me maldigan, te elijo a ti. La visión se transformó. Destellos de los concejales coreando, acero golpeando la carne, el vínculo desgarrado por la luz. Sintió el dolor como si fuera suyo. La marca le quemó el hombro al caer, y su aullido la persiguió en la oscuridad. Lyra gritó y se desplomó contra el suelo. Su visión se hizo añicos, dejándola jadeando sobre la fría piedra. Copos de nieve se posaron en su cabello, fundiéndose con el calor que emanaba de su cicatriz. Unos pasos rompieron el silencio. Pesados, familiares. Kaelen emergió de entre los árboles, con el brazo manchado de sangre y la capa hecha jirones. Su lobo aún brillaba tenuemente bajo su piel, luchando por ocultarse. «No deberías haber venido», susurró ella. «Te dije que te encontraría», dijo. Su voz era áspera, más grave de lo que ella recordaba. «El consejo me ha llamado traidor. Ya han coronado a un nuevo alfa. Nada de eso importa». Se levantó con dificultad con las rodillas temblando. «No deberías haberme seguido, Kaelen. Este lugar está despertando algo que no puedo controlar». «Me da igual», dijo acercándose. «Si esto acaba aquí, que así sea». Su cicatriz palpitó de nuevo, respondiendo a su voz como si tuviera vida propia. El brillo plateado se extendió por su brazo, sobre su pecho, derramándose sobre la nieve. Las runas grabadas en las piedras comenzaron a brillar, una a una, rodeándolas con luz. Los ojos de Kaelen se abrieron de par en par. «¿Qué es esto?» «Es el altar», dijo en voz baja, «donde rompimos el vínculo por primera vez». La miró fijamente, con incredulidad reflejada en su mirada. «Eso es imposible». «No si ya hemos vivido antes». Las palabras se intercambiaron como una confesión que ninguno estaba preparado para hacer. El aire vibró, y de repente sus recuerdos comenzaron a inundarlo, no como visiones, sino como sensaciones. El peso de su cabeza sobre su hombro, el aroma de su lobo bajo la lluvia, la calidez de su risa la noche antes de que la guerra los alcanzara a ambos. Se tambaleó hacia adelante, llevándose las manos a la cabeza. «Recuerdo». Su respiración se entrecortó. «Lo recuerdo todo». Las rodillas de Lyra flaquearon al sentir el vínculo recorrerlas. La luz era tan brillante que parecía que la luna hubiera descendido al claro. Las runas grabadas en el altar palpitaban al ritmo de sus corazones. Podía sentir su dolor, su anhelo, su arrepentimiento y, bajo todo ello, el mismo voto que una vez los había condenado. No importa cuántas vidas haya, no importa cuántas muertes haya, nos volvemos a encontrar. Kaelen llegó hasta ella, con la mano temblorosa mientras le acariciaba el rostro. Con el pulgar le secó las lágrimas de la mejilla. «Me dijeron que yo te había matado», dijo, «que yo había roto el vínculo para salvar el reino. Pero fueron ellos. Ellos te maldijeron a vagar sin rumbo».
La voz de Lyra se quebró. ¿Y tú para olvidar? La atrajo hacia sí, apoyando su frente contra la de ella. El mundo se redujo al ritmo de su respiración, el latido lento y constante de dos corazones que recordaban ser uno solo. El resplandor se intensificó hasta que sus cicatrices se alinearon, la luz uniéndose entre ellas como un hilo de plata fundida. El vínculo se encendió, no con fuego, sino con reconocimiento. Cada vida, cada desamor, cada promesa renació en un solo aliento. El viento rugía entre los árboles, trayendo consigo el aullido unísono de los lobos. La nieve se elevaba a su alrededor, girando en una espiral de luz. Por un instante, Lyra se sintió ingrávida. Pero entonces llegó el dolor. La marca le atravesó el pecho, extendiéndose hasta el de él. Su conexión se profundizó hasta volverse insoportable. Kailen apretó los dientes, su lobo interior luchando por controlarlo. Se está fusionando demasiado rápido, jadeó. Nos está uniendo más allá del velo. Ella le apretó la mano. No te resistas. Si no lo hago, entonces nos mata a los dos. Lo sé. Sus lágrimas brillaban como luz de luna líquida. Pero quizá esto es lo que siempre tuvo que ser, que nuestros lobos encontraran la paz, aunque nuestros cuerpos no. Kailen negó con la cabeza violentamente. No, así no. Presionó la mano sobre la cicatriz de ella. Tiene que haber otra manera. La marca del vínculo se extendió, cruzando sus pechos y palpitando al ritmo de sus corazones. Las runas en las piedras brillaron hasta iluminar todo el claro. La tierra misma parecía respirar. Lyra alzó la vista hacia él, ahora tranquila, con la voz apenas un susurro. ¿Lo sientes? ¿Qué? Preguntó. El final de la maldición. La luz los envolvió a ambos. Por un instante fugaz, ya no eran el Rey y Omega, ni Alfa y la maldita luna, solo dos almas, libres, recordando lo que significaba amar más allá de las vidas. Entonces la luna volvió a tornarse roja, desvaneciéndose sobre la nieve. Las runas se desvanecieron, dejándolos de rodillas, atados por una luz que no se extinguiría. La mano temblorosa de Kailen acarició su rostro, mientras su pulgar recorría la marca brillante que ahora se reflejaba a la perfección en su propio pecho. Está hecho, susurró. El vínculo recuerda. Sobre ellos, la luna brillaba más que nunca, como si observara con asombro cómo dos almas malditas se encontraban una vez más bajo su mirada silenciosa y eterna. Capítulo 7. La sentencia del Consejo. La sala del trono apestaba a humo y hierro. Los antiguos estandartes que antaño portaban el emblema lunar ahora colgaban desgarrados y apagados, sus hilos cargados de ceniza. Kailen se encontraba en el estrado, despojado de su corona, con las muñecas atadas con cadenas de plata. Estas brillaban tenuemente contra su piel, reaccionando a la furia latente del alfa. A su alrededor, el consejo se reunía, ancianos con túnicas negras, miradas frías, palabras afiladas por siglos de leyes. Lyra estaba a su lado, sin ataduras pero rodeada de guardias. Su cicatriz aún brillaba tenuemente bajo el cuello de su camisa. Parecía más pequeña en la vasta sala, frágil contra el mármol y la luz del fuego, pero su mirada era firme. Su loba permanecía en silencio, expectante. La voz del anciano Thane se alzó por encima de la multitud. Por decreto del Consejo de la Media Luna, el vínculo maldito se romperá antes del amanecer. El lobo del rey Alfa y el Omega, marcados, serán separados por la sangre y el fuego. Su mirada se detuvo en Lyra con desdén. Las leyes lunares exigen la restauración del equilibrio. El lobo de Kailen gruñó en su interior, un rugido bajo y peligroso. ¿Equilibrio? Espetó. Querrás decir obediencia. Temes lo que no puedes controlar. El control es la base de la paz, respondió Thane. Sin él, nuestra especie se vuelve salvaje. Tú, mi rey, has demostrado que incluso la realeza puede caer en la locura.
Kylen dio un paso al frente. Las cadenas tintinearon, el poder onduló desafiante. Si la locura es amor, entonces la acepto. A Lyra le dolió el corazón ante la silenciosa convicción en su voz. Ya no era el frío alfa que gobernaba mediante el miedo. Era el hombre que había recordado entre las ruinas, el que una vez le había prometido la luna misma. La vidente emergió de las sombras, con el rostro velado. Si el vínculo no se rompe, entonó, ambas almas morirán bajo la próxima salida de la luna. Una no puede vivir mientras la otra arde. Lyra se volvió hacia Kellen. Tiene razón. Morirás si seguimos luchando contra esto. Su mirada se suavizó, disipando la furia que lo rodeaba. Y si dejo que te lleven, de todos modos moriré. El consejo se agitó inquieto. El vidente alzó una mano, temblorosa. Entonces debéis afrontar la prueba de la separación. Es el único camino que queda. Lyra contuvo el aliento. La prueba era ancestral, más antigua que las leyes lunares. Solo se realizaba cuando un vínculo era demasiado fuerte, demasiado peligroso para existir. Exigía que ambos lobos se presentaran ante el fuego y la luna, con su sangre unida por voluntad propia. Uno debía renunciar al vínculo, uno debía soportar su dolor. Ella alzó la vista hacia Kylen, con los ojos llenos de lágrimas. Lo haré. Lo soportaré por los dos. Negó con la cabeza, acercándose hasta que los guardias se pusieron a la defensiva. No. Llevasteis la maldición durante siglos. No dejaré que volváis a sufrir. ¿Y luego qué? Susurró. ¿Morirás por mí? Eso no es libertad. Eso es castigo. Sus labios se entreabrieron para hablar, pero los guardias se interpusieron, obligándolos a separarse. La voz del vidente resonó como una campana. «Preparen el estrado». A medianoche la cámara sagrada estaba iluminada por antorchas y adornada con runas que centelleaban tenuemente bajo la superficie del mármol. El aire estaba impregnado de sal y salvia, el aroma de antiguos rituales, de finales. En el centro se alzaba un cuenco poco profundo tallado en obsidiana, lleno de agua tan quieta que reflejaba la luna. Lyra estaba descalza junto a ella, vestida con un sencillo lino blanco. Su cicatriz ardía como plata fundida bajo la tela. Frente a ella, Kylen estaba arrodillado, sin cadenas, con el pecho descubierto, la marca en su piel reflejando la de ella. «Esto es una locura», murmuró mientras la vidente le entregaba la espada. «Si terminas esto, estarás condenada al dolor para siempre». Lyra lo miró, su voz apenas un susurro. «Y si no lo hago, nunca serás libre». Él sostuvo su mirada, sus ojos humedecidos por la furia y algo más frágil, el miedo. «Tú eres mi libertad». El cántico del vidente comenzó. Las llamas que bordeaban los muros se alzaron, y las runas se encendieron formando anillos concéntricos a su alrededor. El vínculo entre ellas palpitaba, visible ahora como una luz plateada que se entretejía en el aire, conectando sus cicatrices como hilos de fuego vivo. Lyra alzó la hoja. Le temblaba la mano, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él. «Dilo», susurró. «Di las palabras que nos liberarán». La voz de Kylen se quebró. «No puedo». «Debes hacerlo», suplicó. «Es la única manera de salvar a tu lobo». Dio un paso más cerca, hasta que la luz entre ellos se volvió casi cegadora. «No quiero salvarlo a él», dijo en voz baja. «Quiero salvarte a ti». Las lágrimas de Lyra brotaron. «Kylen». Entonces la luna cambió de dirección. Las runas brillaron con una intensidad blanca y el canto alcanzó un crescendo. La voz del vidente resonó en la cámara. La sangre llama a la sangre, alma a alma. Separar o quemar. Lyra apretó la hoja contra la palma de su mano. La sangre goteó en el agua, formando ondas plateadas. «Renuncio». Pero antes de que pudiera articular palabra, Kylen le sujetó la mano con fuerza. Su lobo se encendió. Sus ojos brillaron con un plateado puro. «No».
gruñó. Si el destino quiere separarnos, tendrá que destruir la luna misma. El vidente gritó, y la cámara tembló mientras su poder desgarraba el ritual. Las antorchas se apagaron, las llamas se tornaron azules, las runas se resquebrajaron bajo sus pies. Luego, silencio. La cicatriz de Lyra estalló en luz. El vínculo se expandió, llenando la habitación con un pulso que hizo temblar el aire. Y en ese instante cegador, su loba, la que nunca había hablado, por fin encontró su voz. El sonido no era un aullido, era una orden, pura, ancestral, absoluta. Detener. La luna de afuera se congeló en pleno descenso. El fuego se detuvo en medio de la llama. Los gritos del consejo quedaron suspendidos en el aire como cristales rotos. Kaelen cayó de rodillas, mirándola con admiración. Lyra. En el silencio, irradiaba belleza. Sus ojos brillaban como dos lunas, y su voz de loba resonaba en la habitación. La maldición termina esta noche. Capítulo 8. Cuando la luna se detuvo, el mundo había enmudecido. Incluso las llamas alrededor del estrado se congelaron en el aire, sus lenguas azules suspendidas como cristal. El tiempo mismo se había detenido a su orden. Lyra permanecía en el centro de la cámara sagrada, respirando con dificultad, su cicatriz ardiendo con luz sagrada. Cada latido resonaba en el silencio, el vínculo palpitando entre ella y Kaelen, como el pulso de un tambor ancestral. Kaelen permaneció arrodillado, con las manos temblando y su lobo interior doblegado. Había enfrentado la guerra, la rebelión, la muerte, pero nunca esto. La mujer frente a él ya no era solo la Omega a la que había intentado proteger. Era algo más antiguo, algo eterno. La marca en su piel se había expandido hasta convertirse en una red de venas plateadas que se extendían desde su corazón hasta su garganta, palpitando con la luz de la luna. La voz de Lyra rompió el silencio, suave pero resonante de poder. No puedes luchar contra lo que estaba escrito antes de que tu trono se construyera, Kaelen. El vínculo nunca fue nuestra maldición, fue nuestro comienzo. Se levantó lentamente, sus ojos reflejando la luz de ella. ¿Y su precio? Preguntó con voz ronca. Cada alfa que ha llevado mi sangre pagó con dolor por esta marca. Quemaron a sus compañeras para proteger la corona. Su mirada se suavizó. Que esta sea la última vez que exija fuego. Mientras hablaba, las runas bajo sus pies volvieron a brillar, no por el hechizo de la vidente, sino por su propia voluntad. Pulsaban con un ritmo que coincidía con el brillo de su cicatriz, conectando cada línea de poder en perfecta simetría. La luna, en lo alto, se filtró por la claraboya, inundando la cámara de plata. A su alrededor, las figuras suspendidas del consejo comenzaron a parpadear. Ancianos congelados en pleno grito, guardias a medio paso, antorchas congeladas en pleno balanceo. El lobo de Lyra la miraba ahora a través de sus ojos, tranquilo y luminoso. No pueden moverse hasta que el vínculo decida su fin, dijo en voz baja. Kaelen le tomó la mano rozando la suya con reverencia. El contacto fue eléctrico, pero esta vez no doloroso. Se sintió como volver a casa. La miró fijamente a los ojos con la voz ronca. Si te pierdo otra vez, no creo que lo supere. No me perderás, susurró. Solo me recordarás. Su loba comenzó a cantar, no con palabras, sino con luz. El sonido vibró a través de las paredes, a través de la luna misma. Y de esa luz comenzaron a aparecer figuras, sombras de mujeres envueltas en plata, con ojos luminosos y ancestrales. Eran las lunas que las precedieron, las borradas de los registros, sus historias sepultadas bajo las leyes lunares. Formaron un círculo alrededor de Lyra, sus voces entrelazándose en un himno ancestral. La cámara tembló al elevarse el canto, llenando cada rincón del reino. Lobos lejanos al palacio alzaron la cabeza al viento, escuchando el eco de algo sagrado que regresaba. Kaelen contuvo el aliento. ¿Qué están haciendo?
Están restaurando el vínculo con sus cantos, dijo Lyra. Cada luna que me precedió cargó con un fragmento de esta maldición. Sus voces lo completarán de nuevo. El aire vibró y el fuego se reavivó, pero ya no ardía rojo, ardía blanco, puro y vivo. La marca de Kellen resplandeció en su pecho, la misma media luna reflejada en el de ella. Por un instante, no sintió dolor, solo paz. La maldición se deshacía hilo a hilo, regresando al lugar donde había comenzado. Entonces Lyra jadeó. Su luz se atenuó ligeramente. Sus rodillas flaquearon. Kaelen la sostuvo en sus brazos. El peso de su cuerpo era demasiado ligero, demasiado frágil. ¿Qué ocurre?, preguntó. Sus dedos se aferraron débilmente a su muñeca. El vínculo se está restableciendo. La maldición estaba dentro de mí, para romperla por completo. Su voz flaqueó. Tengo que devolverla, negó con la cabeza violentamente. No, has cargado con esto solo durante siglos. No vas a morir por ello ahora. Ella sonrió levemente, con la misma silenciosa certeza en los ojos que lo había aterrorizado la noche en que tocó su cicatriz por primera vez. No está muriendo, Kaelen. Está liberándose. La atrajo hacia sí, presionando su frente contra la de ella, mientras su lobo aullaba en silencio bajo su piel. Tiene que haber otra manera. Su luz parpadeó. No hay otra opción. Tú estabas destinada a gobernar. Yo estaba destinada a recordar. Juntas estábamos destinadas a acabar con esto. El canto de las lunas resonó con más fuerza, haciendo temblar las paredes. Lyra alzó la mano y acarició la mejilla de Kaelen. La marca en su palma brillaba como un sol. «Déjame ir, mi Alfa», susurró. «Y vive». Negó con la cabeza mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «No. Si el vínculo te atrapa a ti, me atrapa a mí». Lyra sonrió levemente. «Entonces tal vez nos lleve a casa». Las runas bajo ellos estallaron en una llama de plata pura, envolviéndolos a ambos en luz. La cámara se llenó con el aullido unísono de los lobos. Pasado, presente y futuro se fundían en uno solo. Las figuras suspendidas del consejo comenzaron a inclinarse inconscientemente, impulsadas por el poder que llenaba el aire. Kaelen la abrazó con más fuerza, mientras su figura comenzaba a desvanecerse, su luz disolviéndose en hilos que se enroscaban alrededor de sus brazos, su pecho, su corazón. «Lyra», susurró con la voz quebrada. Sus ojos brillaban como la luna misma. «El vínculo es libre. Ahora vive por los dos». Y con eso, la luz la consumió. La canción terminó. Las llamas se atenuaron. El brillo de la luna se suavizó, ya no carmesí, sino blanco puro una vez más. Kaelen cayó de rodillas sobre el frío mármol, con las manos vacías y el pecho brillando tenuemente donde la marca de ella se había fusionado con su piel. A su alrededor, el mundo volvió a moverse. El consejo jadeaba, los guardias gritaban, la vidente susurraba con asombro. Pero Kaelen no oyó nada. Miró a la luna a través del tejado roto, su voz un susurro perdido en el viento. «Has ganado, mi luna. Eres libre». La luna permaneció inmóvil un instante más. Luego, lentamente, comenzó a moverse de nuevo. Capítulo 9. El lobo sin pareja. La nieve cubría el patio de la media luna como un sudario. El palacio, antaño una fortaleza de oro y llamas, yacía ahora en silencio bajo la pálida luz del amanecer. Habían transcurrido días desde la noche en que la luna se detuvo, pero el tiempo mismo parecía fracturado, como si se negara a avanzar sin ella. Kaelen caminaba por los pasillos vacíos con pasos lentos y pesados. Su corona había desaparecido. Su consejo se había disuelto. Las leyes lunares, aquellos edictos fríos e inflexibles que habían regido a los lobos durante 1000 años, yacían ardidas en el brasero de la sala del trono. Nadie se atrevía a cuestionarlo ahora. No hacía falta. El rey Alfa ya no era rey de nadie. Se detuvo ante la ventana destrozada de la habitación, donde ella había desaparecido.
El mármol bajo sus botas estaba agrietado, aún cubierto por un tenue polvo de ceniza plateada, el último rastro de la luz de Lyra. La marca en su pecho palpitaba suavemente bajo su túnica, una media luna que nunca se desvanecía, brillando débilmente cada vez que pronunciaba su nombre. «Lyra», susurró. Su voz se quebró al oírlo. Su aroma aún flotaba en el aire. Pino silvestre, hierbas, luz de luna. Lo atormentaba como un fantasma que podía tocar pero jamás abrazar. Cada noche, desde su partida, su lobo interior merodeaba bajo su piel, inquieto, sin comer ni dormir, buscándola en cada soplo de Sintuxet, viento. La vidente lo visitó una vez. Su velo brillaba tenuemente mientras se inclinaba profundamente. El vínculo nunca debió romperse, dijo. Solo cambió de forma. La maldición se ha disipado, pero el lazo permanece. Kellen le dio la espalda entonces, reacio a albergar esperanzas. Si aún permanece, dijo en voz baja, ¿por qué no puedo sentirla? Los ojos de la vidente se suavizaron. Porque ya no es de carne y hueso. Camina en el lugar entre la luz de la luna y la memoria, el reino al que solo pueden ir los lobos que han amado de verdad. Esa noche abandonó el palacio, solo, sin guardias, sin corona, solo su lobo. La nieve se hizo más profunda mientras cabalgaba hacia el norte, hacia los confines del reino, siguiendo el rastro que lo llamaba el viento, débil, fugaz, pero inconfundible. A la tercera noche, llegó a los acantilados donde se alzaban las ruinas. El aire era más frío y penetrante. El mar rompía contra la roca negra allá abajo, y las olas se tornaban plateadas bajo la luz de la luna. El altar permanecía en el centro del claro, aún grabado con las runas que los habían atado y liberado. Desmontó lentamente, sus botas crujiendo en la escarcha. Su aliento se convirtió en nubes. Apoyó la mano sobre la piedra. Esta vibró levemente bajo su tacto, aún viva. El mismo ritmo que una vez había resonado en su vínculo palpitaba bajo su palma. ¿Estás aquí?, preguntó en voz baja. Durante mucho tiempo solo hubo viento. Luego, un susurro. No en sus oídos, sino en su alma. Siempre. Kellen contuvo el aliento. Su lobo se removió, alzando la cabeza dentro de él, con las orejas atentas a un sonido inaudible para los mortales. Se volvió hacia la línea de árboles, y allí, emergiendo de la niebla, se alzaba un lobo plateado. Su pelaje brillaba como la luz de las estrellas, sus ojos del mismo gris suave que una vez se habían encontrado con los de él a través del fuego de un sanador. Se movía con la misma gracia, la misma fuerza silenciosa. Por un instante, su corazón se detuvo. «Lyra», susurró. La loba ladeó la cabeza. Luego, lentamente, se acercó, sin dejar rastro de nieve bajo sus patas. Se detuvo a pocos metros, y su aliento formó halos de escarcha en el aire. Kellen se arrodilló, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Has vuelto». Su mirada se encontró con la de él, serena y ancestral. «Nunca me fui», parpadeó, con lágrimas en los ojos. «No puedes quedarte mucho tiempo, ¿verdad? No así. Entonces, ¿para qué volver?» El viento se arremolinaba entre ellos, llevando consigo su aroma, tenue pero real, porque te olvidaste de vivir. Rió suavemente a pesar del dolor en la garganta. Siempre supiste cómo herirme con tus palabras. La loba se acercó. Cuando su hocico rozó su mano, una calidez lo invadió. No calor, sino recuerdos. Vio destellos de sus vidas pasadas, el altar, los votos, la sangre, la promesa que desafiaba al tiempo. Y luego, finalmente, el momento en que ella se desvaneció en sus brazos, susurrando las mismas palabras que ahora pronunciaba. «Vive por los dos». Kellen cerró los ojos. «Entonces déjame verte una última vez. No como un fantasma, no como luz, tal como eres». Por un instante, no pasó nada. Luego,
La loba plateada comenzó a brillar, su forma disolviéndose en polvo y luz de luna. Cuando todo se disipó, Lyra estaba frente a él, descalza, envuelta en una túnica blanca, su cicatriz convertida ahora en un tenue brillo sobre su piel. Ella sonrió dulcemente. No deberías haber venido. Extendió la mano y le tocó la mejilla. Sabías que lo haría. Su mano cubrió la de él, cálida, real. No puedes seguirme a donde voy. La luna me permitió venir solo una vez, para recordarte que este vínculo no está hecho para encadenarnos, sino para liberarte. No quiero la libertad, dijo con la voz quebrada. Te quiero a ti. Su sonrisa se desvaneció. Entonces déjame así, susurró, presionando su mano contra su corazón. No encadenada. Aquí dentro. El brillo de su pecho se intensificó bajo su tacto. La marca en forma de media luna palpitó una vez. Luego se desvaneció lentamente hasta que solo quedó calor bajo su piel. No, dijo en voz baja. No te vayas. Se inclinó hacia adelante, rozando su oreja con los labios. Nunca debiste recordar la maldición, murmuró. Solo debías romperla. El viento volvió a soplar, arremolinándose a su alrededor. Su aroma, humo, pino y luz de luna, se elevó por última vez. Su cuerpo centelleó, dispersándose en polvo plateado que ascendió hacia las estrellas. Kaelin cayó de rodillas, la nieve subiendo a su alrededor como una marea. Durante un largo rato no dijo nada. La luna colgaba baja, quieta y vigilante. Entonces, lentamente, se movió. Los huesos crujieron, el pelaje se onduló y su lobo se irguió, una gran silueta negra contra la pálida nieve, con los ojos brillando plateados. Inclinó la cabeza hacia el cielo y aulló, no de dolor, sino de recuerdo. El sonido se extendió kilómetros y kilómetros, resonando en las montañas, en los bosques, en cada corazón que aún recordaba su nombre. Y a lo lejos, por un instante, otro aullido respondió, una nota plateada que se entretejía con la suya, brillante, pura, eterna. Capítulo 10. El vínculo que no se podía desvanecer. El amanecer llegó en silencio. Los primeros rayos de sol se derramaron sobre las montañas, tiñendo la nieve de un suave oro. La guerra había terminado, aunque no se había declarado ninguna victoria. El reino había aprendido a vivir en silencio, a hablar menos de dioses y leyes, y más de lo que habían presenciado aquella noche bajo la luna sangrante. La luna del rey Alfa se había desvanecido en la luz, y las antiguas leyes lunares se habían convertido en cenizas con su nombre grabado. Semanas después, Kaelin regresó del norte con la mirada distinta. Ya no llevaba corona, solo la tenue marca que brillaba bajo su cuello, palpitando como un latido demasiado sagrado para mencionar. Su pueblo se inclinó, pero él no alzó la mano en señal de silencio. Solo dijo en voz baja, «La luna no nos gobierna, nos gobernamos a nosotros mismos». Y el tribunal lo entendió. Reconstruyó el palacio no como un monumento al poder, sino como un santuario. El estrado donde antaño sesionaba el consejo fue desmantelado y llevado a las colinas. Las antorchas que antes ardían con la ley fueron reemplazadas por sencillos cuencos de plata que irradiaban luz. Y en el centro de todo, donde había estado el trono, plantó un árbol blanco. Sus hojas centelleaban tenuemente en la oscuridad, el mismo plateado suave que solía danzar en los ojos de Lyra. Los lobos lo llamaban el árbol del recuerdo. Pero el rey Alfa nunca se sentó debajo de él. No del todo. Seguía recorriendo el bosque de noche, donde la nieve caía con más fuerza. A veces se transformaba, su lobo moviéndose entre los árboles en silencio, negro contra blanco. A veces simplemente se quedaba al borde de las ruinas, escuchando el viento. Porque había noches, noches raras, tiernas, en las que oía su voz en él. Cumpliste tu promesa. Y cerraba los ojos aspirando su aroma. Lo intenté, susurraba. El vínculo entre ellos ya no era una llama ardiente,
se había convertido en algo más silencioso, un ritmo, un lazo tejido en los huesos del mundo. Con cada luna llena, palpitaba con más fuerza, y por unos instantes él la sentía, no como un fantasma, sino como calor, como recuerdo, como la calma que precede al amanecer. En el aniversario de la noche en que la luna se detuvo, Kellen reunió a las manadas en el claro. Lobos de todas las provincias acudieron, omegas, alfas, lobos solitarios, incluso aquellos que una vez se le opusieron. Habló no como rey, sino como uno de ellos. Vivimos demasiado tiempo con miedo, dijo con voz firme pero suave. Miedo al vínculo, miedo al amor, miedo a lo que no podemos controlar. La luna nos dio lobos, no para arrodillarnos, sino para elegir. Miró al cielo, al orbe plateado que observaba en silencio. Ella me enseñó eso. Cuando terminó, metió la mano en su capa y sacó una pequeña cadena de plata. En el centro colgaba un colgante de media luna, el de Lira, el que una vez había escondido bajo sus ropas de sanadora. Lo presionó contra las raíces del árbol blanco y susurró: para todos los que vengan después, que améis sin miedo y que vuestros lobos jamás olviden cómo hablar. La multitud inclinó la cabeza. Incluso el viento parecía contener la respiración. Esa noche, Kellen regresó solo al claro. La nieve cubría las ruinas, intactas y perfectas. La luna brillaba llena y suave, ya no carmesí, sino plateada, el color del perdón. Permaneció allí un largo rato, hasta que la luz le acarició la piel. Entonces, algo cambió. El aire se espesó, vibrando con una energía silenciosa. La nieve se removía, sin viento. De la niebla que se extendía más allá de los árboles, surgió un tenue resplandor, delicado, constante, familiar. Un lobo plateado surgió de la oscuridad. A Kellen se le cortó la respiración. El mundo se redujo al sonido de su corazón. Ella lucía exactamente igual que la noche en que desapareció. Luminosa, serena, con los ojos reflejando las estrellas. No se acercó. No hacía falta. Podía sentirla. Se arrodilló y se llevó una mano al pecho. Cumpliste tu palabra. La loba ladeó la cabeza y la luz de la luna onduló entre su pelaje. Por un instante, todo en él se aquietó. El dolor, la pérdida, la búsqueda interminable. Solo quedó la paz. La mirada del lobo se clavó en la suya. Nunca se pretendió que se desvaneciera. Su voz susurró a través de su alma. Ni siquiera la muerte puede deshacer lo que la luna ha bendecido. Kaelen inclinó la cabeza. Entonces yo tampoco. La loba plateada se giró, sus patas silenciosas sobre la nieve, su luz deslizándose entre los árboles. Él no la siguió. No hacía falta. Por primera vez en su vida, lo comprendió. El vínculo no era algo que perseguir, atar o temer. Era una promesa inscrita en la esencia misma de la creación: recordar, sanar, regresar. Cuando la luz del lobo se desvaneció en el bosque, Kaelen se levantó. La luna brilló con más intensidad, bañando la nieve de oro. Inclinó la cabeza y aulló, no con tristeza esta vez, sino con gratitud. Su voz resonó por encima de los pinos, sobre ríos y tejados, y en algún lugar más allá del velo, un segundo aullido respondió. Era suave, brillante, eterna. Y por primera vez desde que su luz se apagó, Kellen sonrió. El vínculo había sobrevivido a sus cuerpos, a sus leyes, incluso a la luna misma. Se había convertido en leyenda, una historia que los lobos contaban a sus cachorros bajo cielos plateados, sobre la sanadora que llevaba una cicatriz brillante y el rey que la recordó demasiado tarde, solo para amarla más allá de la muerte. Y cuando la noche terminó y el amanecer vertió oro sobre el árbol blanco, la marca en el pecho de Kellen palpitó una vez más, débil pero viva, firme como una promesa cumplida, porque algunos lazos nunca debieron romperse. Estaban destinadas a perdurar.